Bueno, pues sí, probablemente lo escuchasteis aquí por primera vez con permiso de Fouto en COPE, porque os lo dije, efectivamente Mbappé sería sancionado con un partido precisamente por el hecho de que la sanción iba a ser mínima, que el comité iba a optar por lo mínimo, evidentemente porque no venía razón ni a cuento el optar por más, ni el hecho de ponerle más partidos de sanción, nada parecido, y bueno, pues se acaba de confirmar, ¿vale? Por lo menos que lo sepáis, que efectivamente, tal y como os dije ayer, efectivamente iban a tener un partido de sanción, y efectivamente, tal y como adelantó Fouto, así ha sido, porque se entiende que había que optar por la sanción mínima. Bueno, lo ha recogido aquí José Félix Díaz, el francés no podrá jugar ante el Athletic de Bilbao, sancionado con un partido. La redacción del acta de Sotogrado dejaba claro que el balón de por medio, por lo que la sanción no podría haber ido en ningún caso más allá de los 3 partidos, es decir, estando el balón en juego, siendo una jugada, evidentemente no podían haber optado por ninguna otra opción, y eso era lo que estábamos esperando todos. Hubiera sido una barra basada ver una sanción mayor, ni siquiera de 2 partidos, es decir, algunos pedían 4, que se perdiera la Copa del Rey o que no volviera a jugar en 20 años, pero evidentemente es pues una majadería que todo el mundo sabíamos que no podía ocurrir, ni de lejos, vamos, ni de lejos. El Comité de Disciplina de la Federación ha optado por la sanción mínima, ya que la horquilla por la que podía haber sido castigado el delantero iba de 1 a 3 encuentros de sanción. De esta manera, Mbappé se confirma que podrá estar presente en la final de la Copa del Rey, circunstancia que con el acta en la mano no existía, porque el balón está en disputa y la acción sucedió con el partido en juego y no en una acción aislada al desarrollo del partido, más además que no terminó ni derivó ni mucho menos en sanción, con lo cual en lesión, con lo cual era imposible, como digo y repito y repetiré 20 veces, que no podía ser, no era de recibo en absoluto que a Mbappé le metieran desde luego más de un partido. Hubiera sido una barra basada, y déjame que os diga una cosa, independientemente de que alguno pueda mal pensar por el hecho precisamente de que a lo mejor, como es la federación, como es Mbappé, tal y cual, que a lo mejor hubiera ido a peor o que nos hubieran calzado 3 partidos o lo que sea, evidentemente no. Yo en este caso lo tenía muy claro. Sí que es verdad que te puedes esperar sorpresas desagradables de las instituciones en determinados aspectos, pero evidentemente no en este caso. Para mí en este caso estaba todo más o menos figurado, estaba todo más o menos hecho, porque es que hubiera sido escandaloso y no hubieran tenido ningún tipo de manera de justificar lo más mínimo que le hubieran metido más de lo que puede ser a lo mejor un partido o 2 partidos o lo que fuera. Yo creo que es un partido que efectivamente es lo que en definitiva tenía que ser, no podían meterle más, hubiera sido ridículo, absurdo, no hubiera ido a ninguna parte y lógicamente hubieran cabreado a más de uno. Que sí, que ahora los haters van a venir diciendo que lógicamente Sotogrado falseó el acta para que no le metieran más de un partido. Creo que la imagen queda clara, o sea, da igual lo que pudiera haber dicho Sotogrado, porque es que la imagen corrobora de hecho lo que dice el acta, que el balón está en juego, que es una acción que no está aislada del partido, que es una acción del propio partido y que encima, como digo, como resultado el jugador no termina lesionado, con lo cual me da absolutamente igual lo que hubieran podido decir o comentar o establecer ninguno de estos jefes, que lógicamente siempre va a buscar el hacer daño al Real Madrid, el buscar que está pues toda la federación, todos los árbitros con el VAR, con nosotros, siempre ayudándonos, pero todos sabemos que eso no es así, y creo que ha quedado bastante claro que al final, bueno, pues yo creo que es, Incluso fijaos que estaba pensando, digo, incluso aunque le hubieran metido 2 partidos, ¿vale? Puedo entender, o podría de alguna manera entender, que a lo mejor hubiera tenido un pase por el hecho de la crudeza o de la dureza de la entrada, de la dureza de la acción, de ir con los tacos al tobillo. A lo mejor por ahí hubiera tenido algún pase el meterle 2 partidos, pero que ya digo que un partido desde luego no era ni mucho menos descabellado. Esto por un lado. Y luego quiero deciros también que evidentemente con un partido, o sea, con lo que comentó Fouto, para que veáis que cuando saco efectivamente alguna noticia donde ya le doy prácticamente carácter de oficial, porque además es un vídeo que se viralizó ayer, lleva 20.000 visualizaciones y sigue subiendo. O sea, no creáis que me lo invento. Además, creo que soy de los pocos youtubers que te pone el corte en directo del momento exacto en el que el periodista o quien sea está dando la información, que me gusta hacerlo así para no atribuirme absolutamente nada que no es mío. Yo mío particular no tengo demasiado, de vez en cuando me cae algo y lo comparto con vosotros, pero como veis, si tengo que hablar o comentar o decir o reproducir algún aspecto, alguna noticia que otro periodista, o en este caso Fouto o quien sea, ha dado o ha dicho, pues evidentemente me gusta compartirlo, me gusta decirlo y sobre todo me gusta que lo oigáis de su propia boca, ¿vale? De su voz.
para que veáis que aquí no se pone, ni se añade, ni se quita absolutamente nada, sino que por el contrario, al final pues es el propio periodista el que está dando la noticia. Entonces, bueno, pues es que mucha gente me dijo que claro, que cómo podía decir que ya había sanción, que eso realmente no se había tomado la decisión. Vale, lo que tú quieras, pero si Fouto, que es un tío que está súper metido en tema de federación, en tema de arbitrajes, en tema de decisiones de competición, en tema de sanciones, te está diciendo ya en la COPE, en un medio de masas, lógicamente, que es o que le van a meter un partido, pues es al 99,999% que evidentemente le van a meter un partido. Ese es el único motivo por el que yo entendí que podía darle ese carácter, no de oficial, pero sí de alguna manera de semioficial, o bueno, carácter de oficioso, como queráis llamarlo. Pero lo que está claro es que se lo iban a colocar y que efectivamente así ha sido, y lógicamente yo me alegro de que, bueno, pues de que lo hayamos visto, que al final el jugador cumple un partido de sanción y se acabó. Como digo, a mí lo que me vale es que Mbappé, después de la reunión que por cierto ha tenido con Florentino y con Ancelotti, esté bien centrado y concentrado en el partido de mañana. Evidentemente es lo que más nos importa, pero bueno, también es verdad que perderte un partido frente al Athletic de Bilbao, lógicamente va a ser una baja sensible. Por cierto, partido frente al Athletic que no sabemos si dirigirá Ancelotti o no, porque depende de lo que ocurra mañana, seguirá o no, pero lo que sí es cierto es que lo que deberíamos tener todos claro es que para ese partido el número 9 del Real Madrid debería ser Endrick, o sea, por justicia, por goles, porque es un tío resolutivo, porque está demostrando ser un chaval con carácter, con hambre, con ganas, máximo goleador de la Copa del Rey. Es decir, no hay ninguna duda de que para mí el 9 del Real Madrid tiene que ser ni más ni menos que Endrick en el próximo partido. No me parecería correcto intentar gestionar la delantera de ninguna otra forma, ni con un Rodrigo de falso 9, ni con un Bellingham más adelantado, ni absolutamente nada. Para mí, Endrick tiene que ser el número 9 del partido del Athletic de Bilbao. Eso con respecto a la Liga, ¿vale? También es verdad que mañana luego hay un partido por medio mucho más importante, que lógicamente es el que nos tiene que quitar el sueño en cierto modo y en cierta forma, pero lo que está claro es que ya con este partido de sanción, bueno, sabiendo que no está Mbappé, para mí, como digo, Endrick tiene que estar, independientemente de que lógicamente esté Ancelotti, esté Solari o esté quien esté. Yo entiendo que si Ancelotti pierde, si el Madrid es eliminado el miércoles, lógicamente creo que podría haber solución de emergencia, pero no sé por qué me da a mí que las circunstancias y esta típica alineación planetaria que se forma siempre cuando el Madrid tiene una situación de estas va a hacer que al final todo continúe igual y que nos continuemos desesperando todavía más para con Ancelotti y para con lo que le queda al Real Madrid y todo este tipo de cosas. Pero en cualquier caso, bueno, vamos a esperar y a ver qué pasa, pero desde luego creo que efectivamente el 9 del Real Madrid debería ser a partir de ahora Endrick, a partir de ahora me refiero a partir del partido frente al Athletic de Bilbao, y también os digo que en cierto modo habría que ir dándole alguna oportunidad más, o sea, que fuera el primer cambio por Mbappé en cualquier otro partido o en otra situación diferente. Bueno, yo creo que eso lo dejo ahí un poco como sugerencia, ahora ya veremos a ver si se cumple o no, ¿vale? Pero bueno, lo más importante es que finalmente Mbappé se ha quedado con un partido de sanción, que ya digo que no tenía ningún tipo de lógica que fuera más de un partido. Ya os he dado los motivos, la lógica. Ahora el que quiera odiar y el que quiera ser hater, pues que tire para adelante, que desde luego esa no es nuestra guerra.